bendiga, amados hermanos. Que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes allá en sus hogares. Bendiciones a todos los que a través de este medio nos escuchan. Y en verdad anhelo con todo mi corazón que cada mensaje que Dios me permite compartirles sea de edificación a su vida, traiga bendición a su ministerio, al área de trabajo, donde usted esté, que usted sea bendecido grandemente. En verdad, el mensaje anterior es un mensaje muy maravilloso que en lo personal me trae mucha convicción y mucha fortaleza al saber que tenemos un alimento espiritual que nosotros tenemos que aprovechar mañana y noche, día y noche, dice su palabra, para tener resultados en nuestra vida, bendiciones también. Gracias por el favor de su fina atención. Y vamos a entrar en materia en esta mañana, en esta hora. Vamos a permitirle al Espíritu Santo que tome el control de nuestro ser. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea el que traiga luz a nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría para poder discernir su palabra y a través de ella pues motivarnos, fortalecernos, seguir adelante. Aquellos que están pasando momentos difíciles, en verdad les digo, cuando nosotros estamos en el Señor, pase lo que pase, tenemos confianza, tenemos paz en nuestro corazón, y estas situaciones en nuestras vidas nos van a ayudar a ser mejores, a poder fortalecer a otros cuando se encuentren en una situación similar. Bendiciones, amados hermanos, bendiciones, muchas bendiciones en el amor del Señor. Hoy quiero compartirles este mensaje que el Espíritu Santo de Dios me dio para su pueblo, y quiero ser el medio que Dios use para llevarlo a su corazón, a su espíritu, a su alma. Así que el mensaje es libertad, cuidando mi libertad. Libre, cuidando mi libertad. Y en ese vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Y vamos a ver lo que la Escritura nos relata, nos dice. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si ustedes permanecen en mi palabra, por favor el 31, quiero el 31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído. Recuerda, esta es la versión actualizada, así que usted tome su Biblia Reina Valera y esté ahí siguiendo si gusta. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿sí? Y conocerán la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Versículo 35, y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Versículo 36 dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Vamos a analizar este pasaje. Perdón. ¿Qué es lo contrario de libertad? Esclavitud, ¿verdad? Esclavitud. Y obviamente él les hablaba en un contexto espiritual, pero ellos no lo entendían. Los israelitas en ese tiempo estaban bajo la cautividad de Roma, y miren que ni en lo material lo entendían, en lo terrenal lo entendían. Ellos le dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie, y estaban siendo esclavos de Roma. Pero bien, vamos a aplicar el contexto que Jesús les dijo. O sea, Jesús le estaba diciendo: ustedes no son libres porque son esclavos del pecado, esclavos de muchas cosas, esclavos de la religión, esclavos del diablo. Si usted ve en la Biblia muchas maneras que Jesús se confrontó a ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos no eran libres, ¿sí? De hecho, más adelante en el pasaje mismo de Juan les dice, él dice: porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Dice, ustedes son de su padre el diablo. O sea, eran esclavos del diablo, ¿sí? Y cuando él les decía hipócritas, generación de víboras, le estaba diciendo lo mismo, hijos del diablo. O sea, esclavos del diablo. Y otra vez cuando él les decía: ustedes son como sepulcros blanqueados, esclavos de la hipocresía. Cuando les decía, ustedes, ¿cómo se puede decir? Celebran las tradiciones, guardan las tradiciones y violan el mandamiento, que eran esclavos de la religión. Eso es la religión. La religión guarda normas, pero tradicionales, no bíblicas. Entonces,
Eso es lo que ellos eran esclavos del pecado. Jesús les dijo, ahí en Juan 8:34 les dijo, ¿sabes qué? El que es pecado, el que hace, perdón, Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, ¿sí? La esclavitud del alma, a eso se refería Jesús. Ellos no lo entendieron así, ellos pensaban que les está hablando de otra esclavitud, y ni aún la otra entendieron, pero bueno, ellos se defendían porque eran religiosos, y Jesús, ese es el problema de la persona para poder entender la Escritura, lo que se llama hacer razón o que usa solamente la mente, es el religioso. Solamente se deja llevar por lo que ve, por lo que oye, y nunca jamás por el Espíritu Santo, jamás. Entonces solamente hace, piensa y actúa. ¿Por qué? Porque es un religioso, y eso es el problema de la esclavitud. La esclavitud, Jesús les habló de eso, la esclavitud del alma. A muchas personas no lo entienden. Le decía, Jesús les dijo la condición para ser libres. Mire, dos cosas dijo Jesús. Dice, si permanecen en mi palabra. Número uno, les dijo, si permanecen, ahí donde vimos en el pasaje que empezamos, en el pasaje principal, dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres. ¿Cuál es la condición? Escuche bien, subraya ahí en su Biblia y ponga la condición para ser libre. ¿Sí? Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres. O sea, la persona no es libre solamente por ir a una iglesia, por haber aceptado a Jesús. No, dice, si permanece. ¿Qué es permanecer? Estar de pie en el lugar correcto. Permanecer no es irte para un lado y para otro, como dice la Escritura, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. No, permanecer, es firme. Dice, si permanecen en mis palabras. ¿Se acuerdan del mensaje anterior del pan de cada día? Exactamente lo mismo. Dice, si permanece, la primera condición es, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres. Y entonces el que no permanece en su palabra no es libre, es un religioso. Y hay muchas cosas que podemos decir. Entonces, y número 2, dijo, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué es la segunda condición? Conocer la verdad. Conocer la verdad. El número 1 que tenemos que hacer para ser verdaderamente libres es permanecer en su palabra. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, si es que nosotros lo hicimos de la manera correcta, como lo dice la Escritura, si perdonamos a los que nos ofendieron de corazón, de todo corazón, si perdonamos a aquellas personas, número 1. Número 2, si pedimos perdón a aquellos que ofendimos. Número 3, si le pedimos perdón a Dios, nos humillamos, Él es fiel y justo para perdonar. Y entonces en ese momento nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús. Te vuelvo a repetir, Jesús está en el cielo, no lo pudimos meter a nuestro corazón. Entonces metemos palabra y metemos su espíritu en nosotros. Por eso dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres. Porque ¿quién los va a libertar? Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice el Hijo. Él es el que, su palabra es el Espíritu de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender, número 1. Y número 2 dice, y conocerán la verdad. ¿Qué verdad? Y muchos van a decir, ¿qué es la verdad? Jesús es la verdad. Sí, Jesús es la verdad, pero no se refiere a esto. Y si conocerán la verdad, y la verdad los libertará, los hará libres. Porque el que no conoce la verdad es esclavo. ¿Sí me estoy explicando? De muchas cosas. No conocer la verdad de las situaciones, la verdad de las cosas, la verdad, la auténtica realidad. Esa es la verdad. De esa se refiere Jesús. Porque no se refiere solamente a conocer la palabra, sino conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? Hay verdades que para muchos están ¿Sabe por qué? Porque los esconde nuestro propio corazón, nos conviene esconder la verdad. Por ejemplo, mucha gente no le conviene, esta es una verdad. Que si permanecemos en su palabra seremos libres. Pero a muchos les conviene, yo con haber aceptado a Cristo, con ir a la iglesia, con ayunar, ya con eso la hice. No, dice, si permanecen en mi palabra, si la obedecen, si la ponen por obra, entonces van a ser libres. Y la otra, conocer la verdad. Y le vuelvo a repetir, 1 Timoteo 2:4, Jesús, el Espíritu Santo de Dios inspiró al apóstol Pablo para escribir esta cita y dijo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Al conocimiento de la verdad. Conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad la vas a encontrar en las cosas que tú haces diariamente
Pero cuando tú de verdad buscas una verdad, bueno, vamos, no sé si ¿cuál es la verdad? ¿Y de qué libertad habla Jesús? La verdad es saber que cada acción tiene una reacción y un efecto, una consecuencia. Esa es una de las verdades. Cada acción que usted hace, cada situación en su vida va a traer una reacción, pero un efecto. ¿Sí me estoy explicando? Y es una consecuencia, como le decimos. Es lo mismo que dice la Escritura allá, en Gálatas 6 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ahí nos está hablando de una acción y de una reacción. De una acción, de un efecto, de una consecuencia. ¿Sí? Pero muchos piensan, no, pues gracias al Señor. No, lo que hacemos va a traer consecuencia. Dios no la quita. Dios perdona el pecado, pero no quita la consecuencia. ¿Sí me estoy explicando? Esa la tenemos, ese es un efecto hasta inclusive natural, pues. No vamos a hablar del punto espiritual solamente. Dice, un ejemplo de la verdad que tú debes conocer. Mucha gente va a una iglesia. Mucha gente ha conocido y ha escuchado los mensajes que el Espíritu Santo de Dios me da para compartirles. Y les he hablado 1.000.000 de veces, muchísimas veces. Hermanos, no se endeuden. Eso es una verdad. No pidan prestado. Porque cuando tú pides prestado te conviertes en esclavo del que te prestó. Cuando tú pides fiado, a crédito las cosas, tú eres esclavo de alguien. Tú no puedes decir que eres cristiano, que eres servidor de Cristo cuando eres esclavo del mundo, eres esclavo de una empresa, eres esclavo del banco, eres esclavo de tu amigo, de tu hermano. ¿Cómo puedes decir que eres libre si eres esclavo? Toda persona que pide prestado, esa es una verdad, eso es conocer la verdad. ¿Sabes cuántos hacen un lado? Les importa, les he hablado de esto y lo hacen. Es que le presté, y hay personas que no solamente pide prestado, sino que presta, esclaviza. ¿Sabe qué hizo Nehemías cuando él restauró los muros de Jerusalén? Los muros de Jerusalén, dice la Escritura que el pueblo había prestado a sus propios hermanos y habían dado a sus hijos como esclavos para que trabajaran con aquellos que les prestaban. Y cuando Nehemías lo supo, les arrancó los cabellos, los arrastró y les dijo, ¿cómo es posible que hagan esto? Y mucha gente así hace, da su dinero a usura. ¿Sí? Judas se queda corto de ellos. Prestan a crédito o a rédito, como se le dice. ¿Sí me estoy explicando? Entonces una persona que pide prestado, si una persona pide algo a crédito, ¿sabe qué tiene? Lujuria, lascivia, porque codicia algo que no es de él o de ella. Y cuando lo pide, está endeudando ella misma o a su esposo, si es que lo tiene. Lo está encadenando. Esas son ataduras. ¿No ha leído la Biblia? Son ataduras, ligaduras, lazos, yugos, prisiones. Ahí están metidas las personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. O si la escucharon, no quisieron ponerla por obra. Así es la gente actualmente. En este ministerio Dios me ha dado la bendita oportunidad de compartirles la verdad. Pero a muchos no les gusta. Y siguen endeudándose. Y siguen haciendo lo que ellos dicen. Pero si se quieren ir al cielo. Si se dicen que son hijos de Dios. Que son servidores de Dios. Qué hipocresía más grande, ¿verdad? Por eso dijo Jesús, y conocerán la verdad. ¿Cuál verdad? Esa verdad. Dice la Escritura en Proverbios 22:7. Mire, usted analice su vida. Esa es una verdad de muchísimas que hay. ¿Sí? Eso es parte de la verdad. Dice la Escritura en el libro de Proverbios 22:7, el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado, siervo es del que le empresta. ¿Verdad? Siervo, esclavo. Esclavo, porque ya no está, ya solamente trabaja y dice, esta semana ya no voy a poder porque tengo que pagarle, y resulta que a la hora de pagar ya no, mejor le pago la próxima, y aquel está esperando y lo está maldiciendo. No, esta persona no, jamás lo difama y todo, ¿por causa de qué? Por eso es un esclavo, el que pide prestado, el que pide a crédito. ¿Cuántos tienen el sello, la cadena de Coppel sobre su cuello, o del, qué sé yo, cuántas deudas con quiénes y con cuántos? ¿Sí? Y van a la iglesia muy tranquilos. ¿Sí?
Eso es no conocer la verdad. Por eso Jesús dijo, conozcan la verdad. Esta persona no es libre, aunque haya aceptado el sacrificio de Cristo. Cuando practicamos un pecado X, cualquier pecado, nos convertimos en esclavos de ese pecado. Por eso Jesús lo dijo en Juan 8:34, donde lo estábamos leyendo el pasaje que dijo, el que practica, ¿cómo dice? El que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús le respondió, dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Esclavo del pecado. ¡Qué tremendo! Y va a la iglesia, pero es un esclavo, no es libre. Por eso Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Significa que hay una libertad falsa. Si dice serán verdaderamente libres, es porque hay una libertad falsa. Bueno, que se dice libertad, pero no es, por eso se llama libertad falsa, le estoy llamando así. Cuando dice verdaderamente libre, significa que hay personas que no están experimentando la libertad, están falsamente creyendo en una libertad que no es real, porque no conocen la verdad. Sí, conozco la palabra, no, pero la verdad es de las cosas que haces. Que cada pecado trae una consecuencia. Que cuando tú practicas algo, eres esclavo de eso. Hay personas que son esclavos de su propia lengua, ¿sabía eso? De la mentira. La Biblia dice que la lengua es un miembro que está puesta en medio de nosotros dice que ella inflama la rueda de la creación y ella misma está contaminada por el mismo infierno. Con ella bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y con ella maldecimos a los hombres que son hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el apóstol Santiago decía, esto no puede ser así. Mucha gente que son mentirosos. La lengua son esclavos de la mentira. Esclavos del diablo, así lo dijo Jesús, ¿sí o no? Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. En el libro que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de la Odisea dice que la mentira es la hija mayor y la hija predilecta del diablo. Y usted se dice hijo de Dios, siendo esclavo de la mentira. No se puede ser hijo de dos padres a la vez, es uno. Entonces esto es importante. Si Jesús te hizo libre, permanece en la verdad, permanece libre. Solo Jesús puede libertarte. Pero no, nosotros vivimos como antes, ¿sí? Es imposible, o sea, que uno diga que eres libre si no lo eres. No estás experimentando una verdadera libertad, estás experimentando una libertad falsa. Delante de los hermanos hablas bonito, a solas, en tu trabajo, allá donde nadie te ve, haces lo que tú quieres, eres esclavo del pecado. ¿Sí? Muchas personas llegan a los pies de Cristo, matrimonios, ¿sí? En su intimidad practican cosas aberrantes delante de Dios y se dicen hijos de Dios. Son esclavos de sus propias concupiscencias. ¿Sabe que dentro de nosotros habita una naturaleza pecaminosa? Es como si fuera una bestia ahí. Que si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, lo mantiene aplacado a sus temperamentos también. Pero que si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted va a hacer lo que se le da su regalada gana, porque su carne lo va a vencer. Usted puede ser esclavo de su propia carne, esclavo de los deseos de sus ojos, esclavo de la vanagloria de lo que hay en su corazón, del mundo, esclavo del diablo, esclavo del pecado. ¿Cuántas cosas? La mentira, la falsedad, ¿sí? El hurto, cuántas cosas. Esa es la verdad que tenemos que conocer, que cada pecado, cada cosa que hacemos, hay que ver qué es. Si es agradable a Dios, inclusive aquellos que somos siervos de Dios. Yo no hago nada que el Señor no me diga. Muchas personas me dicen, hay una situación en mi vida personal, y hay personas que se ofrecen a ayudarme, pero yo antes de ir con ellos, yo vengo, Señor, ¿qué lo hago? Señor, voy, y si no me responde, vengo otra vez, Señor, voy o no. Y el Señor responde y me dice, ¿en quién está tu confianza? Señor, perdóname, porque pensé que esto venía de ti. Pero qué bueno consultarlo, pero qué tal si lo hago y después me dice, ¿quién te dijo que lo hicieras? ¿Quién te dijo que extendieras tu mano al hombre? No he dicho que maldito el hombre que confía en el hombre, pero no conocemos la verdad. O sea, queremos hacer las cosas. Es que esto yo creo que sí le agrada a Dios, yo creo. Porque nos dejamos guiar por el corazón. Miren lo que dice la Escritura en Romanos 6, versículo 16, hablando del pecado. Romanos 6, 16, dice, ¿no saben que a quien le prestan ustedes mismos por siervos para obedecerle,
son siervos, son esclavos de aquel a quien obedecen, o del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. ¿Sí? Si pecamos, somos esclavos del pecado. ¿Y la consecuencia cuál es? La muerte. Ya le dije, cada acción tiene una reacción, un efecto, una consecuencia. Y cada acción, cada pecado que hacemos trae una consecuencia y es muerte. No hay de otra. Pero si obedecemos, ¿cuál es la recompensa? Justicia. Justicia. Sí, amados hermanos. Entonces esto es lo que Jesús le estaba diciendo a aquella gente. ¿Saben qué? Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres. Y ellos decían, no queremos tu palabra. ¿Sí? Y dice, conocerán la verdad. No, hombre, ¿qué verdad? Si nosotros no somos esclavos de nadie. No, hombre, eso cualquiera lo puede hacer. Está mal este hombre que dice así. Y entonces, ¿cómo vamos a vivir? Y no entienden. No comprenden lo que Dios está diciendo en su palabra. ¿Sí? Hay personas que ya van proclamando libertad y ellos mismos son esclavos de sus propias concupiscencias, de la corrupción. Usted vea, hay muchas personas que predican a través de la televisión, a través de muchos medios, predican libertad y ellos mismos son cautivos. Predican libertad y piden dinero, son esclavos de la corrupción. Dice la Escritura en 2 de Pedro 2:19, el Espíritu Santo inspiró al apóstol para escribir esto para que tengamos nosotros la advertencia. Dice, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido, es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Van proclamando, pero si ellos van a predicar es porque quieren un pago. Son esclavos del dinero, de la avaricia, de la corrupción. ¿Sí me estoy explicando? Viven en adulterio. Ya la mujer que tienen no es su verdadera esposa ya la dejaron. Y viven con una adúltera. O viven como adúlteros porque el divorcio no está permitido en la palabra de Dios. Jesús jamás aprobó el divorcio. Pero ellos sí lo aprueban. Pero sí les prometen libertad a mucha gente. ¿Qué libertad? Por eso Jesús dijo, serán verdaderamente libres si conocen la verdad. Esa es la verdad que tú y yo tenemos que conocer. Es la verdad que duele. Es la verdad que ofende. Es la verdad que hace que mucha gente se levante contra ti cuando le dices la verdad. ¿Sabe que a este ministerio han venido personas que le llaman que están viviendo en unión libre? Cuando llegan aquí yo no los apapacho, yo les hablo la verdad de Dios. Les digo, están viviendo en fornicación y el fruto que tienen son bastardos, son hijos bastardos. Hasta la misma ley terrenal lo dice. No son hijos legítimos. Y usted sabe lo que significa bastardo. Sin derecho a heredar, maldito, desechado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por eso nosotros hablamos la verdad, pero a mucha gente no le gusta. No le gusta la verdad. Quieren el apapacho. ¿Sabe para qué buscan a Dios? Ellos, entre comillas, buscan a Dios para que el líder de la iglesia les ponga mano y eso es felicidad para ellos. Pero yo no hago eso. Yo les hablo la verdad. Les duela a quien le duela. Le guste a quien le guste. Porque para eso fuimos puestos, para hablar la verdad. ¿Quién le va a quitar a usted la cáscara que le está estorbando, las escamas de los ojos? El Espíritu Santo de Dios usando un medio para hablarles. Por eso dice, y conocerán la verdad. La evidencia de una persona que es libre, que ya, ¿sabe cuál es? Es que ya no actúa como actuaba antes. Escuche bien, analícelo. Esa es la absoluta verdad. La evidencia de alguien que es libre es que ya no actúa como actuaba antes. Cuando le hacían algo, luego reaccionaba. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos los 4 temperamentos. Usted sabe, el flemático, el melancólico, el colérico, el sanguíneo. Y esos 4 dominan nuestra vida. Sobresalen algunos más que otros, pero ellos son los que dominan nuestra vida. Y esos son que nos hacen reaccionar cuando nos hacen algo. Pero cuando una persona ya conoció la verdad, dice no. Esos temperamentos tienen que estar sometidos bajo el poder del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tienen que estar dominados por el Espíritu Santo para que no me hagan actuar como yo actuaba antes. Antes no te decían nada y tú reaccionabas, pero ahora diferente. Pero si no, si todavía es lo mismo, un momentito, tú no eres libre, todavía eres esclavo de tus temperamentos. Reaccionas como antes, igualito, ya te conocen, dicen, no, hazle a esa persona así, mira, así va a reaccionar, así porque ya te conocen.
de Pablo, ¿qué decían? Aquel que antes perseguía, ahora anuncia a Jesucristo. La diferencia, la libertad lo que hace. La libertad lo que produce. ¿Sí me estoy explicando? Analiza tu vida si eres libre o solamente te estás engañando. Jesús quiere que seas verdaderamente libre, porque una persona que es libre ya no actúa como antes, ya no habla como hablaba antes. ¿Sí? Las expresiones ofensivas, las palabras ociosas, las palabras corrompidas, ya no habla. Esto es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero tiene que haber una evidencia. No, esa persona ya no habla, no, antes lo hubieses escuchado, pero ahora habla diferente, habla del reino de Dios. ¿Se acuerdan del pan de cada día? ¿Se acuerdan del ejemplo que le di de aquel que come ajo? Huele a ajo. El aliento que sale de su boca huele a ajo, porque comió ajo. Si usted come la palabra, su aliento es palabra de Dios. Por eso lo leímos allá en Colosenses, ¿verdad? O en Filipenses, perdón, en Efesios 5:19 leímos, dice, cantando con salmos, porque eso está saliendo de su boca, porque eso tiene en su corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces una persona que es libre, habla como libre. Dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es una persona libre. Esa es una persona libre. ¿Sí me estoy explicando? Pero una persona que habla de todo, póngase a platicar, hasta le aburre. Le platica de esto, le platica de lo otro, y no se cansa de hablar. Yo no digo que también no puedes hacer un comentario de algo, pero es conocido alguien que tiene palabra en su corazón, abundancia de palabra en su corazón. El Espíritu de Dios quiere usar instrumentos así, que tengan abundancia de palabra en su corazón, pero también un corazón humilde, contrito y humillado. Por eso dice la Escritura en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice, dice, en toda sabiduría, enseñándonos, exhortándonos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor, no maldiciendo. La evidencia de alguien que es libre es lo que habla. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí usted lo está captando? Porque cada mensaje tiene un propósito de Dios. No vino de mi corazón, se lo digo con todo. Toda corona es arrojada a los pies de mi Señor Jesucristo. Muchos dicen, gracias apóstol, no me dé las gracias a mí. Dele la gloria a mi Señor Jesucristo, porque Él es el que pagó para que hoy yo pueda ser un instrumento de llevarle esta palabra a su corazón, a su espíritu. ¿Sí? También una persona que es libre ya no hace lo que hacía antes. Antes hacía esto, hacía lo otro, andaba de fornicario, andaba... ¿Sí me estoy explicando? Es una evidencia. Si usted conoce a alguien que dice que es cristiano, sígalo un día en la calle y cuando pase una jovencita, vea sus ojos para dónde se dirigen. Esa es una evidencia de que él está. Porque hay personas que ven, que quisieran pegarse. Hay un pez que se llama, le decimos pega-pega, que se le pega a los tiburones debajo de sus aletas y todo ahí anda en muchos animales grandes en el mar. Así pareciera ya. Se van, quieren ir detrás, van caminando, su cuerpo va detrás de su esposa, pero sus ojos se quedaron allá atrás. ¿Sí me estoy explicando? Una persona que ya no hace lo que hacía es una persona libre. La evidencia de un libre es algo que ya no hace lo que hacía, es diferente, fue transformado. ¿Sí? Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Conocer la verdad es saber. Escuche bien. ¿Qué es conocer la verdad? Es saber que en mi carne no mora el bien, sino el mal. Oiga, pero ¿cómo es posible que él siga siendo así si ya tiene tiempo en la iglesia? Nunca ha sido libre. Nunca ha sido libre. Oiga, pero ¿cómo es posible que esta persona, por qué actúa así si es que ya tiene tiempo en la iglesia y no quiere entender? No, no es libre. Tiene ataduras. ¿Sí? Dice la Escritura en Romanos 7:18, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que está en contra de nuestro espíritu. ¿Sí? Que quiere destruir nuestra alma, también ella es aliada del pecado. Dios, más bien la Escritura le llama, es una alianza pues que tiene con el pecado. El pecado es el aguijón de la carne, el que mata, ¿sí? Dice Romanos 7:18, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo.
Quiere decir, tengo el deseo, pero no tengo la voluntad de hacerlo. ¿Cuántos no les nace el deseo cuando están en una administración? Padre, yo voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer... Y prometen porque tienen el deseo, se emocionaron. Termina ese tiempo de administración y se les acabó el deseo. Porque después del deseo tiene que venir una voluntad férrea de hacer las cosas. Aferrarme a lo que dije y hacerlo. Pero hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Mucha gente tiene el deseo, solamente el deseo, y en deseo se han quedado. A eso le llama el Señor en el libro de Isaías, personas que pensaron que estaban preñadas y al momento de dar a luz solamente sacaron viento, dice la Escritura. En lugar de bebé salió puro viento. Que parece hasta burla, parece hasta chiste, pero así dice la Escritura. ¿Sí? Personas que solamente tienen el deseo. Yo conozco mucha gente. Yo también lo he practicado. Ay, deseo hacer esto y a la mera hora no lo hago. Por eso Pablo decía, yo sé que en mí no mora el bien, sino el mal, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no efectuarlo. No tengo la fuerza, la voluntad, se requiere esfuerzo para hacer las cosas. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Y esa es una verdad que tú y yo tenemos que entender. No por el hecho de ir a una iglesia, el hecho de conocer muchas... No somos carne, seguimos siendo carne. En el momento que aceptamos a Jesús y decidimos seguir sus pisadas, no nos convertimos en seres espirituales. No. Somos los mismos, solamente que ahora tenemos que manifestar esa libertad si el Hijo nos liberta, conociendo la verdad. Porque cuando conozco la verdad ya no estoy loco de hacer lo mismo que hacía antes. Cuando conozco la verdad ya no voy a hablar como hablaba antes. Voy a esforzarme a no... Nadie te va... Yo le he dicho, yo fui alcohólico. Alcohólico de verdad, fui buzo. Pero salía del buceo a la 1 de la tarde... Hasta 2, 3 de la mañana en la cantina, llegaba a dormir un ratito y de nuevo a las 7 de la mañana. Ese era el diario. Es una vida horrible. Pero en el momento, mi carne lo disfrutaba, mi alma no. Cuando acepto a Jesús, nadie me prohibió meterme en una cantina, nadie me prohibió tomar una cerveza, nadie. Yo decidí y le dije al Señor, solo le dije, ayúdame. Yo ya no quiero volver a alcoholizarme. Mi casa estaba llena de cerveza. Tenía guardada mucha cerveza porque yo tenía ahí six y cartones guardados y en el refri estaba siempre. Pero ¿sabe qué? Nunca, si yo hubiese querido extender mi mano y agarrar una cerveza y tomármela, no hubiese llegado un ángel a decirme, Hijo del Dios Altísimo, no tomes cerveza. ¿Sabes por qué? Porque eso lo decides tú. Dios te dejó un libre albedrío, aún siendo cristiano, entre comillas. Sí. Aún siendo un hijo de Dios verdadero, Dios no te va a quitar nada. Tú decides. Si lo amas, hónralo. Obedécelo. ¿Sí? Nadie te va a prohibir nada. Yo solamente te estoy hablando la verdad. No te estoy prohibiendo nada. Haz lo que tú quieras hacer. La palabra está ahí, esa es la verdad. ¿La aceptas o no? ¿La rechazas? Eso es cuestión tuya. Mi deber es hablarte la verdad y esa es la verdad. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender eso. Saber que el hecho de haber aceptado la salvación de Jesús no me convirtió en espíritu y que ahora soy intocable. Romanos 8:7, mire lo que dice. Romanos 8, versículo 7. Por cuanto la intención de la carne, hablando de esto, de la carne, de lo que no quiere nada con Dios, la carne no quiere nada con Dios. No me diga, es que no estoy apasionado, pues qué bueno. Pero la mayoría no somos así. No crean que hacemos las cosas de Dios tan apasionadamente. Tenemos luchas, las queremos hacer y no las queremos hacer. Queremos obedecer y no queremos obedecer. Y a veces lo que mayormente gana es la desobediencia. Por eso dice, por cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, porque es carne. Porque la palabra no es carne, la palabra es espíritu. ¿Sí me estoy explicando? La palabra es espíritu. Por esa razón dice que no se sujeta la carne al espíritu, no se puede. Son enemigos. De hecho, el apóstol Pablo escribió en Gálatas 5:16, digo, pues andad en el espíritu y no le hagan caso a los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí de modo que no hagan lo que ustedes quieren, lo que decía Pablo. Yo quiero hacerlo, pero no me deja mi carne. O viceversa, el que tiene victoria dice, mi carne quiere hacer algo, pero mi espíritu no lo deja. Tenemos victoria en una de las dos. ¿Sí me estoy explicando? Esto es saber que mi carne, que mi mente, que mi propio corazón está en contra de la voluntad de Dios.
¿verdad? Que nosotros somos nuestros propios enemigos, nuestra propia carne. Qué tremendo, ¿verdad? Saber que mi mismo yo es mi propio enemigo. Mi carne, los deseos de mis ojos, mi corazón. Dice la Escritura que la mente se revela a la voluntad de Dios y no quiere obedecer. Es saber también que mi corazón es perverso y engañoso, como dice Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, y más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ah, pero es de aquellos que no conocen. No, todo corazón es perverso. Todo corazón es perverso y engañoso. ¿Sí? Judas seguía a Jesús, pero su corazón era... Todos tenían el mismo corazón. Ese nunca dejó de ser lo que hacía. Lo practicaba con Jesús, siguiendo a Jesús, ahí va robándole. Agarrando lo que no es suyo. ¿Sí? Y al final de cuentas, usted sabe la consecuencia. Le he dicho que cada acción tiene una reacción, un efecto o una consecuencia. Y su acción de Judas tuvo un efecto. Sí, tremendo. Pero el corazón es así. Usted no puede decir, es que mi corazón no es eso, mi corazón es bueno. Nada, ningún corazón, por eso dice la Escritura, no hay justo ni a uno. Todos los días tenemos que luchar, cada día, como dijo el apóstol Pablo, cada día debemos morir a nuestra carne para poder obedecer a Dios. De verdad que es difícil. ¿Quién le dijo a usted que la vida cristiana es fácil? No, si fuera fácil todo el mundo fuera cristiano. Los verdaderos hijos de Dios vivimos en una lucha, una guerra continua con nuestra propia carne, con nuestros propios deseos de nuestros ojos, con nuestro propio corazón, con nuestra propia mente, con el mundo, con el diablo. Tenemos una lucha continua. Jesús nos enseñó a vencer estas cosas. Jesús nos enseñó cómo se vence la carne. ¿Se acuerda cuando fue al Sinaí a orar? Al monte de los olivos, perdón, a orar, que llevó a sus discípulos. Él le dijo, mi alma está en agonía, estoy agonizando por lo que viene. Y oró a Dios 3 veces que si fuera posible le quitara que no pasara esa copa, ese sacrificio. Pero le decía el Señor, pero que no se haga como yo quiero, que se haga como tú lo has dicho, Señor. Y Dios no respondió ahí. ¿Y sabe qué dijo? Oren y velen para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, el espíritu. Pero la carne es débil, la carne es cobarde, que no nos deja hacer la voluntad de Dios. Ahí venció a la carne, porque se hizo la voluntad de Dios, ahí. Venció al mundo porque Él no se alió con el mundo, Él no tenía nada que ver con el mundo. Y el dinero es una de las cadenas del mundo. Jesús no administró ningún dinero. Jesús sabía que Judas era ratero, ¿y qué le dijo? Nada, porque no tenía nada con el mundo. Satanás no tenía nada en él tampoco, nada. Satanás quiso que él obedeciera cuando lo tentó las 3 veces, ¿se acuerda? Y en el libro de Mateo lo tentó las 3 veces. Jesús no lo obedeció, por eso Satanás no tenía nada con él. Por eso cuando lo iban a apresar, él le dijo a sus discípulos, viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. O sea, yo no le debo nada, yo no soy esclavo de él. Amén. Venció a la carne, venció al mundo, venció al pecado. Por eso dice la Escritura que tenemos un sumo sacerdote, no tenemos un sumo que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza como hombre, pero nunca pecó. También dice la Escritura, al que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. También cuando habla de su sacrificio, del que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, por nosotros. Y usted dice, ¿por qué terminó una cruz? Por nosotros se hizo maldito, así está escrito en la Biblia. Y Él venció. Él venció a la misma muerte. La Escritura venció al diablo primero porque dice la Escritura, y exhibiendo a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Venció al diablo, venció a la muerte. Cuando Él resucitó, cuando el Espíritu Santo lo resucitó al 3er día, Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, para libertar a los que estábamos sujetos a servidumbre por el miedo a la muerte. Si una persona le tiene miedo a morir, es porque es esclavo del diablo todavía. Ay, Dios mío, ¿verdad? Qué verdad tan absoluta, tan hermosa tiene la Biblia. ¿Sí? ¿Sabe qué es conocer la verdad? Es saber que a cada momento la bendición, o más bien, la tentación,
va a acosarme para hacerme caer en pecado y esclavizarme. Somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Mire, cuando se acuerda de la oración de Jesús, allá en Mateo 6, Jesús oró y dijo, al final de la oración dijo, y no nos metas en tentación. No nos dejes caer en tentación. Dios no tienta a nadie. Lo vamos a corroborar con la Biblia. Pero Dios no tienta a nadie. O sea, la tentación la pone el diablo. O la tentación está ahí diariamente. Simplemente con las cosas que usted ve. Una mujer puede ser una tentación para tu vida. Un hombre puede ser una tentación para tu vida. El dinero puede ser tentación para tu vida. Muchas cosas. Tentación, tentación. Entonces Jesús dijo, no nos dejes caer en tentación. Quiere decir que no le dijo, quita la tentación. No, la tentación va a estar ahí todos los días. Eso es conocer la verdad. Que la tentación va a estar todos los días de tu vida. Tú debes ser el fuerte que no caigas. ¿Sí? La tentación va a estar ahí para que tú caigas. Peques contra Dios y te hagas esclavo del pecado, esclavo del diablo. ¿Sí? La Escritura dice allá en el libro de Reyes que cuando dice que Satanás incitó a David para que censara al pueblo, ¿se acuerdan? Lo incitó, quiere decir, lo provocó. Lo tentó para que David, y lo hizo. Y mire la consecuencia. Le vuelvo a repetir, la acción trae una reacción, un efecto, una consecuencia. Y esa acción de David trajo una consecuencia. Murieron 37,000 israelitas. Tremendo, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que saber que la tentación va a estar ahí constantemente. Constantemente la tentación. ¿Por qué qué? Porque somos carne. Como dijo Pablo, vendidos al pecado. Pero nosotros podemos ser libres por la palabra de Dios. Por eso dice Santiago 1:13 al 15. Mucha gente, de verdad, yo escucho religiosos que cualquier cosa, ese diablo maldito que nos hace caer. No, un momento. El diablo está haciendo su trabajo que él sabe hacer. El tonto cae cuando no sabe que el enemigo pone trampas. ¿Sí? Le pone señuelos. ¿Sabe cómo se pesca muchos peces? Hay muchos tipos de peces, no todos, algunos peces, con señuelos. Aquí le decimos curricanes o sí, señuelos. Se arrastra solamente, parece como, se mueve como pescado, se ve como pescado y ellos pum, y ahí cae. Y así muchos. Parece bonito, parece hermoso, parece prometedor, parece que con eso vas a tener lo que tú necesitas y mira, quedas enlazado. Y eso es tremendo. Así es la tentación. Por eso dice Santiago 1:13 al 15, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a ninguno. Él no tienta a nadie, sino que a cada uno es tentado cuando de su propia naturaleza pecaminosa, su propia concupiscencia, es atraído por sus ojos, seducido por su corazón. Y la concupiscencia después que has concebido, mire, embarazado, pare el pecado, da luz, o sea, la acción. Por eso una persona cuando adultera, ay, pero ¿por qué? Ya lo traía, nunca fue libre, nunca ha sido libre. Por eso ve a una mujer y la codicia, ve a un hombre y lo codicia. Ve dinero y no sabe ni qué hacer para ganárselo. Escucha de que están pagando, se va, no importa, deja a su familia y se va, lo deja abandonado a su familia, cambia por el dinero. Por eso dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Ahí está la línea de cuando se hace una acción, viene una reacción, un efecto, una consecuencia. Y ahí está. Verdaderamente libre. O sea, por eso Dios dice, cuida tu libertad. Si Jesús ya te libertó, ya no vuelvas a hacer lo mismo que hacías antes. Ya no vuelvas a hablar como hablabas antes. Yo no te lo vengo a prohibir. Te vengo a dar un consejo. Ya no hagas lo que hacías antes. Si esto era malo, pues obviamente. Habla lo nuevo. Salmos, cánticos espirituales, todo eso. Alabanzas al Señor. Jesús enseñó en Mateo 6:13, por eso le decía, ahí está la cita que veíamos hace un momento, y no nos metas en tentación. Esa debe ser nuestra herramienta diaria. Señor, hoy es un nuevo día. Nos alimentamos de tu palabra, pero Señor, yo sé que voy a enfrentar tentación este día. ¿Con qué? No lo sé. No lo sé cuál es la tentación en la que puedo ver este día o se puede presentar en mi vida. Líbrame de caer en ella. No me dejes caer, Padre. ¿Sí? Otra cosa, la verdad. Conocer la verdad es saber
que cuando me enojo y me dejo dominar por el mismo enojo, le abro puertas al diablo y la amargura va a destruir mi cuerpo físico y mi alma. Esa es una verdad absoluta. ¿Sí? Usted no tiene que hacer nada para decir, si yo no caigo, porque no, usted no tiene que hacer nada. La gente se lo va a hacer a usted para provocarlo. Hay gente que va a hacer acciones, va a decir palabras, van a hacer comentarios, van a hacer cosas para provocarte, para enojarte. Y con eso es suficiente. Por eso la Escritura dice en Efesios 4:26. Esto lo dice porque somos carne. Van a hacer algo, tu propia esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, no sé. Y va a hacer algo que te va a provocar. Y dice, airaos, pero no pequen. No pequen. No se ponga el sol sobre... Esto quiere decir, no se duerman enojados. No permitan que termine ese día y ustedes siguen con el enojo. Cuidado. No le den lugar al diablo. No le abran puertas a Satanás. Eso provoca. Cuando una persona se enoja, dice, de todos modos ya no lo veo, pero se quedó el enojo. Te vino a sembrar una semilla de amargura en tu corazón. Porque eso se convierte en resentimiento, primeramente. Después va subiendo de tono, se hace rencor. Y con el rencor tú ya rechazas a la persona y dices, ya no lo quiero ver, ¿no? Porque me cae mal lo que me hizo. Lo menosprecia y dice, no, ese tipo, si tú lo supieras, lo conocieras. O esa tipa, como que menosprecio. Deseo de venganza, tú dices, pero me las va a pagar. Ese es deseo de venganza. ¿Sí? Odio. Sube de tono. Y ahí va. Y llega a dar el fruto principal, que es la amargura. Por eso la Escritura dice en Hebreos 12, versículo 15. Hablando de esta protección que Dios nos dejó, dice la Escritura, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se deja de alcanzar la gracia de Dios? Ahí está la clave. Que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, quiere decir te impide avanzar, y por ellos muchos sean contaminados. Te impide entrar en el reino de Dios, te impide ver a Dios. La amargura te impide que la gracia de Dios se derrame sobre tu vida. La amargura, si tú tienes, ahí estás. Analízalo, quizás tengas todavía guardado algo en tu corazón, porque así es el corazón de perverso y engañoso. Dice, no, yo ya no, gracias a Dios ya perdoné. Y cuando encuentras a la persona no quieres ni verlo, no lo quieres ni saludar, no quieres nada absolutamente. No tienes, ¿cómo se puede decir? El control de ti mismo. Dice, no, porque, oye, ¿por qué no lo saludas? No, simplemente no, porque no quiero evitar, yo que quiero evitar problemas. No es cierto, tu corazón está lleno de rencor. No le puedes hablar amigablemente a esa persona porque todavía lo tienes atado. Todavía tienes una cadena que te ata a él. Ese es el peligro. Que cuando tú guardas rencor, cuando yo guardo rencor a alguien, yo me até. Yo lo cargo arrastrando, yo tengo en él vínculos, ataduras, lazos, cadenas, yugos. Yo me enyugué con él. Tú traes arrastrando personas quizás que te hicieron daño desde cuando tenías a lo mejor 5 años, 6 años, y todavía lo tienes ahí. Ahí está tu yugo puesto sobre él. No se rompe solo. Es la unción lo que rompe el yugo. Las cadenas, las ataduras. Jesucristo, dice la Escritura, que Él nos hizo libres. Dice que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dice del poder de Satanás al reino de Dios, pero no nada más por haberlo aceptado, no. Porque nosotros decidimos soltar. Cuando perdonamos, nosotros reventamos, cortamos, hacemos pedazos las ataduras, todo eso. Si rompemos los lazos, los vínculos, ya no tengo nada en contra, nada con Él, nada que ver con Él. Es decir, en el ámbito espiritual, cuando una persona te hace daño, o tú le haces daño a alguien, tú lo embarazaste y eres el padre de eso que lleva ella o él en su corazón. Eres el padre espiritual. No sé si me estoy explicando. Y tienes vínculos, lo quieras o no. Así que tienes que soltar. Tienes que romper esas cadenas en el nombre de Jesucristo. Esos lazos que te unen, que no te dejan ser feliz. Tú tienes un matrimonio, pero siempre te acuerdas de eso. Estás atado, estás cautivo, no eres libre. No eres libre. Y eso no solamente te va a traer consecuencias a tu vida física, ¿sí?, sino a tu alma. La cautiva por la eternidad. Dice la Escritura en el Salmo 73, 21. ¿Sí? Dice, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón
Y en otra versión, en esta versión dice, desazonóse a la verdad mi corazón y en mis riñones sentía punzadas. Mira hasta dónde afecta. Salmo 73, 21, ahí está. La taquicardia, los dolores en los riñones, viene a causa de la amargura. La amargura. El Salmo 32, versículo 5, también el rey David hablaba de esto. Y decía, yo cuando guardé rencor, mientras callé, me cayó la osteoporosis. Dice, y dice en mi gemir todo el día, y empezó a hablar de enfermedades. Pero entonces dice, ¿sabes qué dije? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis pecados a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué tremendo. Si usted no confiesa, no hay perdón. Por eso la Escritura dice, mucha gente dice, yo voy a Dios, Señor, perdona mis pecados. ¿Cuáles pecados? Te dice el Señor. Mis pecados, Señor. ¿Cuáles pecados? Pues mis pecados. ¿Pero cuáles? Sé específico con Dios. Que no lo sabe, lo sabe. Pero Él quiere saber que tú eres sincero. Señor, perdóname esto. Perdóname esto. O perdono a esta persona que me hizo esto, esto y esto. Es entre tú y Dios. Nadie lo va a saber, no lo vas a publicar. O si lo quieres hacer como testimonio, adelante tú. Pero eso no es entre tú y Dios. Por eso dice, mi pecado te declaré. Porque dice la Escritura, el que confiesa sus pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y después de habernos perdonado, pedirle limpieza y decir, limpiarnos de toda maldad. Mucha gente no confiesa sus pecados, solamente lo murmura. No, háblelo. Si usted tuvo el poder para hacerlo, declárelo. Si usted tuvo la facultad para retenerlo, declárelo para que salga. Las cadenas se van a romper, los yugos se van a deshacer, los lazos, las ataduras se van a deshacer en el nombre de Jesucristo. Pero ¿quiere usted ser libre? Es la palabra, permanecer en su palabra. Aquí lo dice. Hay un hombre en la Biblia que relata la Escritura en Mateo 18. Este hombre, mire un corazón como lo tenía. Su amo le perdonó una gran deuda, dice la Escritura. Allá usted tiene tiempo en casa, léalo. ¿Sí? Porque Jesús le hizo este ejemplo a Pedro, porque Pedro preguntó que cuántas veces podría perdonar a su hermano que pecara contra él, y él puso un número 7, y Jesús le dijo, no Pedro, no 7, sino hasta 70 veces 7, 490 veces al día. Si tu hermano peca, perdónalo, porque tu corazón va a ser libre, pero nosotros decimos, no, la tercera es la vencida, nosotros ponemos menos que Pedro. Y por eso refirió Jesús esta historia de Mateo 18 en adelante. Dice, les dijo que un hombre le debía mucho a su amo, y su amo lo iba a encarcelar, lo iba a tomar preso a él y a su familia, esclavos. Pero cuando este hombre le rogó, y dice la Escritura que este hombre, tocado su corazón, le dijo, está bien, ya no me debes nada. Este mismo que fue perdonado salió y encontró a su consiervo en la calle, a su amigo, y le dijo, oye, tú me debes 5 pesos, págamelo, y lo ahorcaba y todo eso. Y como aquel decía, ¿sabe qué? Ten misericordia, yo te lo voy a pagar, ahorita no tengo. Y dice que agarró y lo metió a la cárcel. Y cuando lo vieron, los otros vieron con su amo, le dijeron, Señor, ¿se acuerda de este hombre que le perdonaste $1,000,000? Ahí había uno que le debía 5 apenas. Y sabe que no lo perdonó. Y él lo llamó y le dijo, tráigamelo. Y le dijo, siervo malo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No tenías que hacer tú lo mismo con tu consiervo? Es como tuve yo misericordia de ti. Y dice el versículo 34, mire, tremendo, ahí está lo que pasa cuando alguien guarda rencor, cuando no tiene un corazón sano. Dice, cuando alguien no perdona. Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, enfermedades, y todo ese tipo de verdugos son demonios, hasta que pagase toda la deuda. Y entonces Jesús refiere esto, dice, así también hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tremendo y claro. Eso es una verdad que tú tienes que conocer y saber. Amén. Tienes que saber esa verdad. Esa es la verdad que necesitas conocer para ser verdaderamente libre. ¿Cómo cuido mi libertad? Tú preguntas, ¿cómo cuido mi libertad? Porque este mensaje se llama Libres, cuidando mi libertad. Cuidando mi libertad, cuídala. Cuida tu libertad, por favor. Mira, la Escritura nos habla que no volver a hacer lo mismo que hacíamos antes. Cuando Jesús liberó a esta mujer adúltera, ¿sí? La Escritura habla en Juan 8:11, en 8 habla de la historia de esta mujer adulta que lo llevaron arrastrando, lo llevaron para que él prácticamente la matara.
Sin embargo, Jesús dijo unas palabras, aquellos se fueron, la dejaron ahí tirada, y usted sabe, dice la Escritura que cuando se fueron, Jesús le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, ninguno, Señor, se han ido todos. Y Jesús le dijo, perdón, ni yo te condeno, vete y no peques más, y no peques más, y no peques más. Eso es cuidarte. Le estaba diciendo, has sido libre de demonios, de lujuria, de lascivia que habían en ti. Ya te liberté, ya te liberté. Mira lo que dice la Escritura en Lucas 8, versículo 2, hablando de este cuadro. Hablando de este cuadro. Dice que esta mujer por gratitud era una de las que seguían a Jesús. ¿Sí? Dice Lucas 8, versículo 2, dice, y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus, habían sido libres, estaban atadas por eso, y de enfermedades, dice, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. ¿Por qué le dijo Jesús, ya no peques más, porque esos demonios van a regresar? Así está escrito en Mateo 12. Dice la Escritura que cuando el espíritu inmundo sale de la persona, se va a lugares desiertos y secos, y no haya reposo. Y recuerda la casa de donde salió, y dice, volveré a la casa de donde salí, y regresa. Y resulta que esta persona tiene un corazón vacío. Sí, ya fue libre, pero no metió palabra de Dios en su corazón, está vacío su corazón, dice, y encuentra que su casa está adornada, limpia, adornada y vacía. Y si va y busca otros 7 peores que él, y vienen, y la persona viene a estar peor que antes. Lo dijo Jesús. Esto es real. Esto es real. Por eso mucha gente ya fue sana y de pronto a los pocos tiempos igual. ¿Por qué? Porque no pensó que solamente es venir a Jesús, ser sano y salir a hacer lo que se te da tu regalo. No es cierto. Es para algo hermoso, es para glorificar a Dios. Cuida tu libertad. Si todavía no has sido libre de esas ataduras, tú puedes ser libre hoy. No vuelvas a guardar rencor, resentimiento, rechazo, celos, deseo de venganza, amarguras en tu corazón. Gálatas 2:18 dice, hablando de esto, dice porque, perdón, Gálatas 2:18 nos refiere el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dice, porque si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, ya no soy libre porque nuevamente me vuelvo a cautivar. Al hacer lo mismo que hacía antes, yo mismo me estoy cautivando. Esto es lo importante, lo que nosotros tenemos que entender. Gálatas 5:13 al 15, mire lo que dice, hablando de la libertad. Hablando de la libertad, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Versículo 14. Versículo 14, hablando del cuidado que tenemos que tener, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 15, dice, pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren también que no se consuman los unos a los otros. El cuidado, la murmuración, la envidia, todo lo demás. Ese es el veneno más peligroso. Eso es algo que te cautiva, son cadenas que te atan, que jamás vas a ser libre cuando tienes murmuración en tu vida. Y eso refiere la escritura del apóstol Pablo en Efesios 4:31. ¿Sí? Efesios 4:31 dice, toda amargura y enojo e ira y veces y voces y maledicencia sean quitadas de vosotros y toda malicia. Léala en su versión. Dice, quítense, no dice, ve a Dios que te lo quite. No vaya a Dios a decirle, quítame la amargura. No. Usted la metió, usted quítesela. Usted deje de hacer eso. Dejando de practicar ciertos pecados, esas cosas se rompen las cadenas, las yugos, las ataduras. Le vuelvo a repetir, todavía usted va a la iglesia y lleva un gran yugo, lleva allí en ese yugo a varias personas con usted, porque no las ha perdonado de corazón, ¿sí? No les ha pedido perdón también, menos a Dios. Usted no puede pedirle perdón a Dios, usted no tiene derecho, ni yo tengo derecho de recibir el perdón de Dios si no le he dado el perdón a los demás. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Que es cuando nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Y eso es lo que la gente no sabe. Es lo que le decía que muchos ignoran. Dios escucha a cualquiera. Eso es una mentira del diablo. No, Dios no escucha a cualquiera. Dios demanda en su palabra, pone una condición para ser escuchados. Así que la condición para ser libre está en su palabra. 1, permanecer en su palabra. 2, conocer la verdad y estar dispuesto a obedecerla. Esas son las claves para ser libres. Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como teniendo la libertad para cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. ¿Sabe para qué nos hizo libre Jesús?
para servirle a Dios. Si usted no le está sirviendo a Dios, usted no es libre. Usted no es libre, usted no es libre. ¿Sí? Si usted no está sirviendo a Dios, usted no es libre. Gálatas 5:1. Gálatas 5, hablando de la libertad. Qué hermoso, hay muchos versículos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no vuelvan otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. ¿De servidumbre de quién? Del diablo. Cuando habla en Hebreos dice, porque si la sangre de los machos, de las becerras y todo eso, limpiaban al pueblo en aquel tiempo, dice, cuánto más la sangre de Jesucristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirvan al Dios vivo. Para eso nos hace libre Jesús, para servirle a Dios. Si tú no sirves a Dios, tú no eres libre. Digas lo que digas, pienses lo que pienses, te digan lo que te digan. Dios te dice, si tú no me sirves, no eres libre. Solo una persona libre puede servirle a Dios y puede seguirle. ¿Se acuerdan de aquellos que estaban atados con su dinero? Le decían, te voy a seguir, pero cuando Jesús les decía la condición, no lo seguían. Por eso tú no puedes servirle a Dios. Dice en Romanos 6:18, miren, si usted dice que no es para eso, fue libre. Para eso nos hizo libre Jesús. Dice, y libertados del pecado, son hechos siervos de la justicia. Siervos. Versículo 22, miren lo que dice 6:22, con ese concluyo. Romanos 6:22. Espero en Dios que le ayude este mensaje. Mas ahora, librados del pecado, libertad, y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Ahí está el orden. Hay que ser libres para servirle a Dios. Si usted no le sirve, no ponga pretextos. Los pretextos son la evidencia de un esclavo. Los pretextos son de los esclavos. Haz esto, es que mire, lo que pasa es que, momento, este es esclavo, todavía no es libre. No lo forces a servir porque no lo va a hacer. Y si lo va a hacer de mala gana, no conviene. El libre le sirve a Dios en libertad. ¿Tú cómo estás ahorita? ¿Eres libre? ¿O solamente crees que eres libre? Hay una verdadera libertad y hay una libertad que solamente se cree pero no es real. Jesús quiere hacerte libre. Si el Hijo os libertare, dice Juan 8:36, seréis verdaderamente libres. Jesús dejó su palabra. Y número 2, la verdad de las cosas. La verdad de lo que tú tienes que saber. Espero en Dios haber sido explícito y claro. Y si no, perdóname. Pero el deseo de Dios es que tú y yo conozcamos la verdad y seamos verdaderamente libres. Ahí donde tú estás, dobla tus rodillas y analiza tu corazón. Analiza tu corazón. El apóstol, el rey David decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Eso es una oración hermosa. El Espíritu Santo de Dios. Mi corazón es perverso y engañoso, y si yo me guío por él me va a engañar. Pero quiero que tú traigas convicción a mi vida ahora. Redargúyeme de pecado, Padre. Tú sabes ahí en tu corazón. ¿Te acuerdas el daño que te hicieron cuando eras pequeño? Aquella marca indeleble que dejaron en tu vida, que todavía la sigues arrastrando. Ya eres un hombre adulto, una mujer adulta. Ya eres un joven. Y todavía te duele. Te acuerdas de aquello y lloras porque está la herida abierta, está sangrando todavía. No ha sido sanada. Pero el Espíritu Santo de Dios quiere derramar de su bálsamo de amor sobre ti en esta hora. Guarda rencor, resentimiento, enojo, rechazo a alguien, menosprecio, odio, deseo de venganza. Tienes amargura en tu corazón. Es el momento de ser libre. Ahí donde estás, por favor, perdona. Primeramente, perdona esas ofensas que te hicieron. Pero perdónalas de todo corazón, de manera que si mañana al rato ves a la persona en la calle, tú puedas saludarlo y decirle, ¿sabes qué? Mi amigo, mi hermano, quien sea, yo te he perdonado, porque Dios me ha perdonado a mí. Yo te he perdonado de todo corazón. Olvídate lo que pasó. Te amo en el amor del Señor. Perdona también a aquellos que pide perdón a aquellos que tú ofendiste, porque no me digas que has vivido la vida en santidad.
hemos ofendido a veces a personas con palabras, con acciones, con hechos. Así que perdona y búscalos y diles que te perdonen. Número 2, número 3. Ahora, después de eso vas a ir a Dios y le vas a entregar tu vida y le vas a decir: Señor, yo he escuchado la verdad y sé que es fácil conocer la verdad. Quiero que usted me haga libre. Yo quiero ser libre, quiero caminar en libertad todos los días de mi vida porque quiero servirte. Y la evidencia de la libertad es el servicio a Dios. Que Dios les bendiga grandemente. Que el Señor multiplique las bendiciones en su vida, en su familia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya.